Fórmula 1. Estos autos de carreras representan la cúspide del automovilismo. A lo largo de las décadas, la Fórmula 1 ha sido un banco de pruebas para tecnologías innovadoras. Desde las primeras carreras en la década de 1950, los autos de Fórmula 1 han desafiado los límites de lo posible. Cada década ha traído consigo su propio conjunto de desafíos y avances. Esta evolución ha sido impulsada por un implacable espíritu competitivo. Los equipos e ingenieros buscan constantemente una ventaja, por pequeña que sea. La historia de la Fórmula 1 es un testimonio del ingenio humano y la búsqueda interminable de la velocidad. Hagamos un viaje al pasado y exploremos la extraordinaria trayectoria del desarrollo de los autos de Fórmula 1. La década de 1950 marcó el comienzo de la Fórmula 1 tal como la conocemos. La primera carrera bajo las regulaciones de la Fórmula 1 tuvo lugar en 1950. Estos primeros autos eran rudimentarios en comparación con sus homólogos modernos. Eran esencialmente motores potentes sobre ruedas. La atención se centraba en la potencia bruta y la construcción ligera. La aerodinámica aún no era una consideración importante. Los coches tenían las ruedas expuestas y carrocerías estrechas en forma de cigarro. Los motores solían ser delanteros y de aspiración natural. Uno de los autos más emblemáticos de esta época fue el Alfa Romeo 158, conocido cariñosamente como el Alfetta. Este coche dominó los primeros años de la Fórmula 1. Ganó los dos primeros campeonatos del mundo en manos de Giuseppe Farina y Juan Manuel Fangio. Otro coche notable fue el Maserati 250F. Conocido por su hermoso diseño y su potente motor, el 250F era el favorito de los aficionados. La década de 1950 sentó las bases para los avances tecnológicos que vendrían después. La década de 1960 fue testigo de un cambio significativo en el diseño de los autos de Fórmula 1. Los ingenieros comenzaron a explorar nuevas tecnologías e ideas. Uno de los cambios más significativos fue el paso a las configuraciones de motor central. Esta innovación revolucionó el manejo y la distribución del peso de los coches. El equipo Cooper fue pionero en este concepto. Sus coches, conducidos por Jack Brabham y Bruce McLaren, lograron un gran éxito. Otro avance importante fue la introducción de los chasis monocasco. A diferencia de los chasis tradicionales de bastidor espacial, los monocasco eran estructuras de una sola pieza. Esto proporcionaba una mayor rigidez y mejoraba la seguridad del piloto. Lotus estuvo a la vanguardia de esta tecnología. La década de 1960 también vio la aparición de los alerones en la Fórmula 1. Inspirados en el diseño de los aviones, los alerones se utilizaban para generar carga aerodinámica. Entre los coches emblemáticos de esta década se encuentran el Ferrari 156 Sharknose y el Lotus 25. El Lotus 25, pilotado por el legendario Jim Clark, estableció un nuevo estándar en el diseño de la Fórmula 1. La década de 1970 fue una década de rápido avance en la aerodinámica. Los equipos comenzaron a darse cuenta de la importancia de la carga aerodinámica para mejorar los tiempos por vuelta. El Lotus 72, diseñado por Colin Chapman, fue un coche revolucionario que demostró el potencial de la aerodinámica. Una de las innovaciones más significativas de esta época fue la introducción del efecto suelo. El Lotus 79, con sus pontones en forma de alas invertidas, explotó este fenómeno con gran efecto. Dominó la temporada 1978 en manos de Mario Andretti. Sin embargo, el efecto suelo también demostró ser controvertido. La extrema carga aerodinámica generada por estos coches provocó problemas de seguridad. La trágica muerte de Gilles Villeneuve en 1982 provocó la prohibición de esta tecnología. Otros coches emblemáticos de la década de 1970 fueron el Ferrari 312T y el McLaren M23. La década de 1980, turboalimentación y revolución del carbono. La década de 1980 fue testigo de una revolución en la potencia de la Fórmula 1 con la introducción de los motores turboalimentados. Estos motores tenían menor cilindrada, pero producían mucha más potencia que sus homólogos de aspiración natural. Equipos como McLaren, Ferrari y Williams lograron un gran éxito con sus coches turboalimentados. La potencia de estos motores aumentó drásticamente a lo largo de la década. La década de 1980 también marcó la adopción generalizada de la fibra de carbono en la construcción de coches de Fórmula 1. McLaren fue pionera en la tecnología de la fibra de carbono. Su MP4-1, diseñado por John Barnard, fue el primer coche de Fórmula 1 totalmente de fibra de carbono.
El McLaren MP4, pilotado por Ayrton Senna y Alain Prost, está considerado por muchos como el coche de Fórmula 1 más dominante de todos los tiempos. Otros coches notables de esta época son el Ferrari F1 8788C y el Williams F11. La década de 1990. Ayudas al piloto y sofisticación electrónica. La década de 1990 experimentó un aumento de las ayudas electrónicas al piloto en la Fórmula 1. Los equipos comenzaron a incorporar sistemas electrónicos cada vez más sofisticados en sus coches. El control de tracción, el control de lanzamiento y las cajas de cambios semiautomáticas se convirtieron en algo habitual. Williams, bajo la dirección técnica de Adrian Newey, estuvo a la vanguardia de esta revolución tecnológica. Su FWD-14B, pilotado por Nigel Mansell en 1992, contaba con un conjunto de ayudas electrónicas al piloto que le proporcionaban una ventaja significativa. Sin embargo, la creciente dependencia de la electrónica también suscitó el debate. Algunos argumentaban que restaba pureza al deporte, haciendo que los coches fueran demasiado fáciles de conducir. A pesar de estas restricciones, la década de 1990 siguió siendo un periodo de importante desarrollo electrónico. La década del 2000 en la Fórmula 1 se caracterizó por un periodo de refinamiento y evolución más que de revolución radical. Los equipos se centraron en optimizar las tecnologías existentes y en adaptarse a los frecuentes cambios normativos. La aerodinámica siguió desempeñando un papel crucial. Los equipos invirtieron mucho en pruebas en el túnel de viento y en dinámica de fluidos computacional, o CFD, para obtener una ventaja aerodinámica. La década del 2000 también fue testigo de la introducción de nuevas medidas de seguridad. El dispositivo HANS se hizo obligatorio en 2003, reduciendo significativamente el riesgo de lesiones de cabeza y cuello en caso de accidente. Entre los coches más destacados de la década del 2000 se encuentran el Ferrari F2004 y el Renault R25. La década de 2010 marcó el comienzo de una nueva era en la Fórmula 1 con la introducción de las unidades de potencia híbridas. Estos complejos sistemas de propulsión combinaban un motor Woodward Six turboalimentado de 1,6 litros con sofisticados sistemas de recuperación de energía. Las unidades de potencia híbridas constaban de dos sistemas de recuperación de energía, el MEGU-K y el MEGU-H. Mercedes se erigió como la fuerza dominante en esta nueva era. Su comprensión y dominio de la compleja tecnología híbrida les proporcionó una ventaja significativa. El Mercedes W0 5 Hybrid, introducido en 2014, fue el primer coche en ganar una carrera bajo la nueva normativa. La década de 2010 también vio la introducción del sistema de reducción de arrastre, o DRS, un alerón trasero ajustable por el piloto diseñado para facilitar los adelantamientos. Aunque el DRS sí que dio lugar a más maniobras de adelantamiento, también suscitó el debate sobre los adelantamientos artificiales. Sin embargo, el DRS siguió formando parte de este deporte a lo largo de la década. La década de 2020 comenzó con un cambio normativo significativo destinado a mejorar el espectáculo de las carreras. El cambio más notable fue el regreso de la aerodinámica de efecto suelo tras 4 décadas de ausencia. El nuevo reglamento incluía alerones delanteros simplificados, alerones traseros más grandes y túneles de efecto suelo debajo del coche. Estos cambios tenían como objetivo reducir la estela turbulenta generada por los coches, facilitando a los pilotos seguirse de cerca e intentar adelantamientos. La nueva normativa también supuso la introducción de neumáticos de perfil bajo de 18 pulgadas, que sustituían a los anteriores de 13 pulgadas. La temporada 2022 vio la introducción de esta nueva normativa, lo que provocó una reorganización de la clasificación. El regreso del efecto suelo ha tenido un impacto significativo en la filosofía de diseño de los coches de Fórmula 1. Los equipos se centran ahora en optimizar el flujo de aire por debajo del coche para generar carga aerodinámica. La evolución de los coches de Fórmula 1 es un testimonio del ingenio humano y de la búsqueda incesante de la velocidad. Desde las rudimentarias máquinas de la década de 1950 hasta las maravillas tecnológicas de la década de 2020, estos coches han desafiado constantemente los límites de lo posible. Cada década ha traído consigo su propio conjunto de retos y avances, dando como resultado un ciclo continuo de innovación y desarrollo. Los avances tecnológicos pioneros en la Fórmula 1 no solo han dado forma al propio deporte,
sino que también han tenido un profundo impacto en la industria del automóvil en su conjunto. Muchas de las tecnologías que en su día se consideraron de vanguardia en la Fórmula 1 han llegado a los coches de carretera, mejorando la seguridad, el rendimiento y la eficiencia. La historia del desarrollo de los coches de Fórmula 1 está lejos de haber terminado. A medida que el deporte avanza hacia el futuro, podemos esperar ver diseños aún más innovadores, materiales avanzados y tecnologías sofisticadas. La búsqueda de la velocidad y la persecución de la victoria seguirán impulsando a ingenieros y diseñadores a superar los límites de lo posible, garantizando que la Fórmula 1 siga siendo la cúspide del automovilismo.